¿Sabías que hubo una escritora a la que su propio marido encadenó y encerró en casa para obligarla a escribir una novela que luego publicó él bajo su propio nombre? Parece el argumento de una novela o de una peli, pero es una historia real. Vamos a hablar de Colette. Sidonie Gabrielle Colette nació en un pueblecito muy pequeñito de la Borgoña francesa en 1873. Era una mujer muy inteligente, muy creativa y con un talento literario espectacular, pero la literatura no la trató demasiado bien. Tenía poco más de 20 años cuando se casó con Henri Gautier Villars, un hombre al que todo el mundo conocía como Willy, que también te digo, si tu marido tiene como apodo Willy, tía, es una red flag, esto hay que verlo ya, ¿eh? Willy era periodista, crítico musical, una figura bastante conocida en los círculos culturales y literarios y trabajaba muchas veces como escritor, pero no escribía él. Tenía contratados un montón de fantasmas literarios, negros literarios, que se dedicaban a escribir novelas para que él las publicase bajo su propio nombre. Y así iba todo más o menos bien hasta que un día Willy descubrió que su mujer tenía talento. Willy se sienta con Colette y la convence para escribir una primera novela, una historia basada en los años que ella pasó en un internado femenino, Claudine en la escuela. La novela se convierte en una auténtica sensación en Francia. Tanto es así que se convierte en una saga. Willy empieza a pedirle a Colette que escriba cada vez más. Claudine en París, Claudine casada, Claudine se va. Claudine era como Teo, colega, estaba en todos lados, Teo en el circo, Teo en el colegio, Teo al zoo. La protagonista se convirtió en un fenómeno de masas en Francia. Había adaptaciones teatrales, había clubs de fans. Claudine era un fenómeno, pero Colette era una desconocida. Con el tiempo, el matrimonio empezó a deteriorarse. Chica, vete tú a saber por qué. No sé por qué. Si tu marido te roba las ideas y se apropia de tu trabajo, por lo que sea, el matrimonio se deteriora. Pero es que además él era un pieza, le era infiel, bebía, se jugaba el dinero, vamos, aquello no era ni medio sostenible. La situación llegó a ser tan extrema que Colette se negó a seguir escribiendo y para solucionar eso a Willy no se le ocurrió nada mejor que encerrarla hasta que terminase una nueva novela. En 1906, Colette consigue separarse de Willy. Willy se quedó con los derechos de todas las novelas, absolutamente todas, pero Colette siguió escribiendo. Y lo que pasó es que su talento acabó demostrándose. Los críticos literarios y los lectores en general no tardaron mucho tiempo en darse cuenta de que las nuevas novelas de Colette tenían un estilo extremadamente parecido a las novelas de la saga de Claudine, así que unieron los puntos y dijeron, va a ser que las novelas no eran de Willy. Willy murió en la indigencia prácticamente, olvidado y sin ningún tipo de fama, y Colette vivió el resto de sus días reconocida como una de las mejores escritoras de principios del siglo XX. Así que sí, a veces el karma hace su trabajo.